Buen día. Tenemos el agrado de presentar el proyecto final de transferencia de calor con el tema de diseño de un intercambiador de calor de coraza y de tubo. El grupo está conformado por Andy Ruano Sandoval, Jair Andrés Ortiz Grajales, Abner Isaac Aguilar y Andrea Giselle Benavente Aceituno. Un intercambiador de coraza y tubo. Un intercambiador de calor de coraza y de tubo es un depósito a presión sin combustión que consiste en dos cámaras de presión independientes, la coraza y el tubo. Por las dos cámaras fluyen dos medios de tal forma que cuando exista una diferencia de temperatura entre ellos, el calor se intercambia sin que los medios se mezclen. Los componentes de un intercambiador son coraza, cubierta de la coraza, tubos, cabezal, cubierta del cabezal, espejo de tubos, baffles deflectores, boquilla de entrada de los fluidos. La situación que se plantea es la siguiente. Se desea enfriar 30.000 kilogramos por hora de aceite para motor nuevo, desde 150 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Para enfriarlo, se emplea agua proveniente de un pozo que tiene una temperatura máxima de 15 grados centígrados. Del pozo se pueden extraer un máximo de 21.699 kilogramos por hora. Para realizar esta operación, se desea emplear un intercambiador de calor de coraza y de tubos. Se realiza una asignación de fluidos. Se asigna el agua para que fluya dentro de los tubos, debido a que su factor de ensuciamiento es más grande que el del aceite. Además, las pérdidas de calor del aceite en la coraza favorecen a alcanzar la temperatura deseada, por lo que el aceite se asigna del lado de la coraza. Continuando con la presentación, vamos a hacer los cálculos del lado del agua. Anteriormente habíamos dicho que por las propiedades del agua decidimos ponerlo en lo que es del lado de los tubos. El agua proviene de un pozo. Se está bombeando 21.600 kilogramos por hora. La temperatura máxima que tiene esta agua de pozo son 15 grados Celsius. Esta es la temperatura a la que entra a lo que es el intercambiador de calor. Para calcular la temperatura de salida del agua, o sea, ya cuando haya habido la transferencia de calor, se utilizan los 15 grados Celsius, que son a los que entra el agua, más la cantidad de calor que se disipa, dividido 21.600, que es la cantidad de agua que se está bombeando, dividido 3.600, que es un factor de conversión de horas a segundos, por 4.183 joules partido kilogramo por Kelvin, que es el CP del agua. El dato del calor de los 2.014.833 watts, mis compañeros lo van a detallar adelante. Bueno, operando esto, la temperatura de salida de agua es de 95.27 grados Celsius. Como promedio tenemos una temperatura de 55 grados Celsius. El diámetro de los tubos que vamos a utilizar para este intercambiador de calor son de 16 milímetros y el diámetro interno son de 12.8 milímetros. Luego, calculamos lo que es la temperatura media logarítmica. Para eso utilizamos los 150 grados Celsius, que es la temperatura a la que entra el aceite. Cabe mencionar que esta es la temperatura más alta que se registra en el intercambiador de calor, menos 95.27, que es la temperatura a la que sale el agua. Restamos esos dos y a eso le restamos 40 menos 15. Los 40 corresponde a la temperatura a la que se quiere que salga el aceite, a la temperatura que se quiere enfriar, menos 15 grados, que es la temperatura a la que entra el agua. Estos mismos datos se dividen, pero esta vez con lo que es aplicando el logaritmo natural. Operando todo esto, tenemos una temperatura media logarítmica de 37.93 grados Celsius. Continuando, vamos a calcular lo que es R y S. Estos dos datos nos van a servir para lo que es calcular el diferencial de temperatura media mediante un homograma. El R se calcula 150 menos 40 dividido 95.27 menos 15. Estas temperaturas fueron explicadas anteriormente. Operando esto, se tiene un resultado de R igual a 1.37. S se calcula mediante 95.27 menos 15 dividido 150 menos 15 grados Celsius.
Como resultado tenemos una S de 0.59. Viendo un homograma tenemos como resultado 0.61. Ahorita les explico cómo fue que se sacó eso. Solo recordemos que R es 1.37 y S es 0.59. Bueno, S, y tenemos el eje de las X es S. Recordemos que era de 0.59, que sería por aquí. Y R era 1.37. Estas líneas que ustedes ven que va para abajo es R. Aquí están, R. Casualmente 1.37, podemos tomar 1.4, la línea de 1.4 porque se aproxima. Era 1.37. Lo vamos a dejar como 1.40. 0.59 está aquí. Trazamos lo que es una línea vertical. Bueno, por aquí está. Y donde se cruce la línea vertical, miramos aquí este factor, que está en el eje de las Y. Aproximadamente, si se dibuja la vertical aquí, el dato queda en 0.61, tal y como lo tenemos aquí explicado. Para calcular la diferencial de temperatura media, se utiliza el valor que se estimó en el nomograma multiplicado por la temperatura media logarítmica, que es 37.93. Como resultado tenemos una diferencia de temperatura media de 23.14. Luego se calcula lo que son las áreas. El área total se calcula mediante la cantidad de calor que se disipa dividido 265 por 23.14, que es la temperatura que acabamos de calcular con el nomograma. Como resultado tenemos 328.52 metros cuadrados. Esta es la cantidad de áreas que tenemos que cubrir con tubos. Tenemos lo que es la longitud nominal de cada tubo, que son 7.32. Esto viene de lo que son manuales o revistas de proveedores. Recordemos que el diámetro del tubo que nosotros estamos ocupando es de 16 milímetros. Así que la longitud de esos tubos pueden ser 7.32. Se calcula lo que es la longitud efectiva del tubo, que es 7.32 metros menos 2 por lo que es el diámetro. Y eso lo convertimos a metros. Queda lo que es 7.288 metros, la longitud efectiva de cada tubo. Luego se calcula el área del tubo. Como resultado tenemos 0.36 metros cuadrados. Ese es el área de cada tubo. Ahora, para saber lo que es el número de tubos, dividimos lo que es el área que se quiere cubrir dividido el área de cada tubo. O sea, 328.52 dividido 0.36 metros cuadrados. Esto da como resultado 896 tubos que se necesitan. El número de paso queda a criterio y nosotros lo quisimos dejar en 8. Y ahorita para calcular el número de tubos en cada paso, tomamos el número de tubos que se necesita para cubrir el área, que son 896 dividido el número de pasos que nosotros quisimos, que es 8. Esto da como resultado 112 tubos en cada paso. Luego se calcula lo que es el área transversal de cada tubo o de cada paso. El área interna, perdón, área interna. Para eso esta vez se va a ocupar lo que es el diámetro interno, que son 12.8, por el número de tubos de cada paso, dividido 1000, que es para convertir a metros. Eso da como resultado 0.057 metros cuadrados de área transversal interna en un paso. Luego calculamos lo que es el flujo de masa, que es la cantidad de agua que está pasando. Tomamos los 21.600 kilogramos hora de agua que se está bombeando, 3.600, que es el factor de conversión de horas a segundos, dividido 0.5764, que es el área que acabamos de calcular, el que está aquí. Esto nos da un flujo de masa de 104.07 kilogramos metro cuadrado por segundo. Luego calculamos la velocidad a la que está pasando el agua en cada paso. Se toman los 104.07 del flujo de masa y se divide dentro de la densidad del agua. Esto da como resultado
y es 56 metros sobre segundos. Calculamos el número Reynolds tomando el flujo de masa por el diámetro interno dividido 5.04 por 10 a la menos 4 kilogramos metros por segundo, que esto corresponde a la viscosidad dinámica. Esta es la viscosidad dinámica. Tenemos un Reynolds de 2.64 por 10 a la 3 Reynolds. Y calculamos el Prandtl, que está dado por la viscosidad dinámica, 5.04 por 10 a la menos 4 kilogramos metros por segundo, multiplicado por 4183, que corresponde al CP del agua, dividido 0.649 watts partido metro cuadrado por Kelvin, que corresponde al coeficiente de transferencia de calor del agua. Esto nos da un Prandtl de 3.24. Calculamos lo que es el factor de Darcy y el número de Knudsen. Para el factor de Darcy, la fórmula nos dice que este factor está dado por 1 dividido menos 1.8 por el logaritmo natural de 0.015 milímetros. Este dato corresponde a lo que es la rugosidad, perdón, rugosidad del material que se está empleando, dividido 12.8, que es el diámetro interno, y todo esto dividido 3.7. Y esto elevado a la 1.11, más 6.9 dividido 2.64 por 10 a la 3 al cuadrado, y todo esto al cuadrado, y esto nos da un factor de Darcy de 0.046. Luego calculamos el número de Knudsen, que viene siendo lo que es el factor de Darcy dividido 8 por 2.64 por 10 a la 3 menos 1000. Ese 2.64 es el número de Reynolds. Todo esto multiplicado por 3.2484 dividido 1 más 12.7. El factor de Darcy dividido 8 elevado a la 0.5, por lo que es 3.2484 elevado a la 2 tercios menos 1. Esto nos da un Knudsen de 14.34. Bueno, prosiguiendo con el cálculo en la tubería donde pasa el agua, tenemos un coeficiente interno de transferencia de calor, el cual se encuentra aquí, teniendo un resultado de 727.66 watts por metro cuadrado por Kelvin. Tenemos una caída de presión de 1270 pascales, la cual es aceptada dentro de los tubos. Tenemos aquí también los datos proporcionados en el problema, en el cual nos da el flujo másico de 30.000 kilogramos por hora, la temperatura de entrada de 150 grados Celsius y la temperatura de salida de 40 grados Celsius, teniendo un resultado de temperatura promedio de 95 grados Celsius. Tenemos el cálculo de calor, en el cual se usó el flujo másico, la capacidad calorífica del aceite, la temperatura de entrada y de salida del aceite, dando así un resultado de 2.014.833.3 watts. Tenemos el diámetro de banco y de coraza. Aquí se eligió un pitch triangular, teniendo un valor de K1 y de 0.0365 y un N1 de 2.675. El número de pasos que elegimos es de 8. Tenemos el diámetro de banco, que es este, teniendo aquí un resultado de 700.24 milímetros, utilizando el diámetro externo, el número de tubos utilizados, el K1 y el N1. Tenemos el diámetro de la coraza,
en el cual se eligió un cabezal. El cabezal utilizado para este diseño fue el de en forma de U. Estos 700.24 se convierten a metros, dando así un valor de 0.7. Entonces, en esta línea, al llegar a la intersección con esta otra línea que va aquí del cabezal, trazamos una línea horizontal hacia acá y aquí dando un valor de 16, que sería en milímetros, y son estos mismos que están acá. Entonces, el valor del diámetro de banco más el valor que obtuvimos en este nomograma nos da el diámetro de corazón. Tenemos ahora el valor de pitch. El valor de pitch que se tiene es el triangular, que es 1.25 veces el diámetro externo del tubo. Entonces tenemos 1.25 por 16 milímetros, teniendo aquí un resultado de 20 milímetros. Tenemos el número de baffles, que normalmente la distancia tiene que ser 0.2 veces el diámetro de la coraza, dando aquí un resultado de 143 milímetros entre cada baffle. Tenemos aquí el cálculo de área total, flux de masa, velocidad y diámetro hidráulico. En el área total nos dio un resultado de 0.020 metros cuadrados. Aquí el flux de masa, teniendo aquí el flujo dividido el área total, tenemos un resultado de 406.94 kilogramos metro cuadrado por segundo. Y tenemos la velocidad, del cual se utilizó el flux de masa dividido la densidad del aceite, obteniendo así un resultado de 0.48 metros por segundo. Y por último tenemos un diámetro hidráulico, en el cual tenemos una constante de 1.1. Tenemos el diámetro externo por el número de pitch al cuadrado, por esta constante de 0.917 y por el diámetro externo del tubo, dándonos así un resultado de 11.36 milímetros. Gracias. Ok, continuando con la parte de los cálculos. A continuación se calculan lo que son los números de Reynolds y Prandtl. El número de Reynolds nos sirve posteriormente para saber cuál es el tipo de flujo que vamos a manejar. De acuerdo al número de Reynolds que tenemos aquí, tenemos un Reynolds de 322.54, el cual nos indica que estamos ante un flujo laminar, ¿correcto? Y el número de Prandtl es otro número adimensional que nos servirá para futuros cálculos más, ya que es de suma importancia. Ok, ahora tenemos lo que es Nusselt, coeficiente de transferencia de calor por convección externo, o HO, el factor de ensuciamiento interno y externo, y el factor de fricción para los baffles. Ok, para esto hay que tener en consideración que tenemos un porcentaje de cortes del 45%, y además que tenemos un JH de 2.60 por 10 a la menos 2. Ok, como podemos ver, aquí tenemos lo que es el número de Nusselt. El número de Nusselt es el JH, ok, y lo tenemos aquí al final. Al final se tiene que, tenemos un Nusselt de 5.83 por 10 a la 1, correcto. Y luego, este número de Nusselt nos servirá para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección externo, o HO, teniéndose finalmente lo que es un HO de 704.37 watts
metro cuadrado por Kelvin. Ok. Ahora vamos a calcular lo que es el factor de ensuciamiento externo e interno. Como podemos ver aquí, el factor de ensuciamiento interno es de 0.004117 y el factor de ensuciamiento externo es de 0.0018. Cabe mencionar que el factor JH está de acuerdo al porcentaje de cortes y al número de reinos. Por eso es que se tiene un factor de 2.60 por 10 a la menos 2. Y finalmente tenemos un factor de fricción en los baffles de 0.18. Ok. Siguiendo con los cálculos, tenemos lo que es la caída de presión. Esta caída de presión dentro del sistema será de acuerdo a los cálculos que tenemos aquí. Se puede ver que es de 454.319 pascales o 454 kilopascales. Y finalmente llegamos a lo que es el coeficiente global de transferencia de calor, que es el UO. Aquí lo podemos ver representado como el inverso de UO. Y, ok, aquí está. Esto ya depende de lo que es el material que van a utilizar para el intercambiador de calor. Y el 1 partido UO lleva un valor de 0.00369. Y el coeficiente global de transferencia de calor por convección es de 271.00393 watts metro cuadrado por Kelvin. Ok, este UO al final tiene que ser menor que el coeficiente de transferencia de calor por convección, por lo que se puede ver reflejado que así es. Y al final, este cálculo va a depender mucho de las consideraciones que se tengan anteriormente en cuanto al largo de los tubos y al diseño en general del intercambiador de calor de coraza y tubos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y en resumen este sería el cálculo final para el diseño del intercambiador de coraza y tubos. Muchas gracias.